No le voy a responder ni voy a debatir con un condenado por maltrato. No sé si es usted antisemita o si es sencillamente torpe. La guerra entre Israel y Palestina está más metida que nunca en la política nacional española y todos sabemos de sobra que es para que se hable menos de la imputación de la mujer del presidente del gobierno. Dentro de la postura del gobierno en cuanto a este conflicto, el reconocimiento del Estado palestino, encontramos una vertiente un poco más radical protagonizada por Yolanda Díaz y su lamentable mensaje desde el río hasta el mar. Los sumaritas defienden la desaparición del Estado de Israel por mucho que intenten engañarnos. Y para contestar y exponer a la vicepresidenta, subía a la tribuna del Congreso de los Diputados el gran diputado de Vox, Carlos Flores. Lo más raro e ilógico de todo este debate es que después de las dos intervenciones del diputado de Vox, la vicepresidenta Yolanda Díaz decía que no iba a debatir con él por ser un maltratador, pero es que ya le había dedicado un discurso de 13 minutos en la primera intervención la ministra. Si para ti un discurso de 15 minutos no es debatir, no sé qué será. Sinceramente no voy a alargar más esta introducción porque todo lo que pueda decir no va a estar a la altura de un discurso de tal calibre. Disfruten, escuchen, infórmense y atiendan a las palabras que le ha dedicado el valenciano a la gallega, y si te gusta dale al botón que tienes abajo a ver si batimos el récord histórico del canal. Este debate va a estar interesante, ¿eh? Con la venia, señora presidenta, señorías. Señora Díaz, me va a permitir que comience mi interpelación confesándole que en su formalización mi grupo ha deslizado una pequeña triquiñuela procesal que espero que ni usted ni la presidenta de la Cámara nos tenga excesivamente en cuenta. Y es que le hemos dirigido esta interpelación en su calidad de vicepresidenta segunda del Gobierno y de ministra de Trabajo y Economía Social, que son las atribuciones que les confiere el Boletín Oficial del Estado, cuando en puridad se la estamos dirigiendo a usted en su condición nunca explicitada, pero no por ello menos evidente, de viceministra de Asuntos Exteriores. Porque sí, este Gobierno tiene un presidente y una vicepresidenta segunda, tiene un ministro y una viceministra de Asuntos Exteriores, o un medio ministro y una media ministra de Asuntos Exteriores, que también podría ser el caso. Sea, lo que está meridianamente claro es que el Gobierno de España no tiene una, sino dos políticas exteriores contrapuestas como consecuencia de que en su Consejo de Ministros se sienten no uno, sino dos partidos diferentes que poseen no una, sino dos visiones divergentes de lo que debe ser el orden internacional, resultado de estar postulando no una, sino dos agendas públicas en indisimulada competencia. Mientras que el Partido Socialista defiende que haya dos estados, Estado palestino y Estado de Israel, pues Yolanda Díaz, desde el río hasta el mar, la desaparición absoluta del Estado de Israel. Una evidencia que si hasta la fecha había quedado relativamente disimulada bajo la alfombra de la estabilidad gubernamental que todo lo tapa y en aras de la supervivencia de esos dos boxeadores noqueados que ocupan ese extremo del Banco Azul, de unos días a esta parte ha quedado en peligrosa evidencia. Entiéndame, señora Díaz, yo no estoy en contra de que el señor Urtasun, la señora García, la señora Rego mantengan en materia de política exterior opiniones divergentes de los otros 17 ministros del Gobierno, ni siquiera de que usted discrepe respecto de las del presidente del Gobierno. En primer lugar, porque en algún caso, como por ejemplo en el caso del cambio de postura de nuestro Gobierno en relación con el Sáhara, puede que estuviera más de acuerdo con usted que con el señor Sánchez. Pero sobre todo porque yo soy de ese escasísimo ramillete de diputados que se ha leído de cabo a rabo la Constitución, hasta el extremo de haber reparado en que, como ayer señalaron todos los diputados que intervinieron, menos el portavoz socialista, el artículo 97 establece que es el Gobierno y no el presidente del Gobierno quien dirige la política exterior del Estado. Dicción que, como cualquiera, menos el portavoz socialista, repite de manera literal el artículo 1.1 de la Ley 5097 de Gobierno y reitera el 6.1 de la Ley 214 de acción del Servicio Exterior del Estado. De modo que nada tendría que objetar que usted y el señor Sánchez tuvieran posiciones encontradas en esta o en cualquier otra materia. Siempre que usted y el señor Sánchez tuvieran la lealtad mutua, tuvieran el respeto necesario, tuvieran la prudencia apropiada y tuvieran el sentido de Estado imprescindible para ventilar esas diferencias en la intimidad de sus respectivos teléfonos móviles. Bueno, el teléfono móvil del señor Sánchez casi mejor que no, o al amparo de la confidencialidad de los debates del Consejo de Ministros. De modo que lo que a la postre saliera de esos debates fue una política exterior consensuada por el Gobierno en su conjunto, una política de un Gobierno de coalición
preparado, no obstante, para presentarse con una única voz ante nuestros interlocutores. También es que sentido de Estado no tienen ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz, ni el PSOE ni Sumar, así que... Si esa política hubiese sido además consensuada con los partidos de la oposición y fuera susceptible de llamarse una política de Estado, ya sería la repera. Y sería la repanocha si además estuviera enderezada al bien superior de España. Pero sabiendo cuáles son sus prejuicios ideológicos y conociendo a sus aliados parlamentarios, no me hago ilusiones de ningún tipo. Me conformaría con que tuviesen ustedes una política exterior, aunque estuviese errada. Y no es así. Y para demostrárselo, le daré un dato. Bueno, borre también eso. Por el mismo precio le daré 9 datos. Usted ha saludado la decisión del presidente Sánchez de reconocer ayer el Estado de Palestina, sosteniendo que es una cuestión de legalidad internacional. Se me escapa cuál es exactamente la norma de derecho internacional que nos obligaría a hacerlo. Hasta ahora tenía entendido que el reconocimiento de los Estados era una competencia soberana de los Estados, que estos ejercían con absoluta discrecionalidad. Pero ya que se empeñan en afirmarlo, debemos deducir que hasta el día de ayer y durante los últimos 76 años España ha estado permanentemente vulnerando el derecho internacional. Debemos deducir que vulnera el derecho internacional Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Corea del Sur, el Reino Unido, los Estados Unidos. Además, ¿por qué no se ha reconocido antes el Estado de Palestina? Que lleváis gobernando desde el año 2018. Estamos en el año 2024. ¿Por qué no lo habéis reconocido antes? ¿No reconocen al Estado de Palestina? Debemos de deducir que la legalidad internacional nos obligaría a reconocer también mañana mismo al Sáhara, a Taiwán, a Kosovo. ¿O esa regla solamente se aplica a los estados que le caen a usted simpáticos? ¿Comparte su postura el señor Sánchez? ¿La va a defender el señor Álvarez? 2. Usted declaró que el reconocimiento de Palestina era un paso más para acabar con el genocidio y conseguir un alto el fuego. Un de sangre con sus conocimientos de estrategia militar que le han llevado a pensar que el reconocimiento de Palestina por parte de España vaya a alterar los planes de despliegue, la intensidad y la duración de estos. Se está enterando de la mitad, de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Pero sí que me gustaría preguntarle, ¿en base a qué resolución? ¿De qué tribunal nacional o internacional? No me valen ni los despachos de noticias de Hamás, que ustedes dan por buenos, ni los reportajes de La Sexta. Sostiene usted que las acciones militares del IDF en Gaza constituyen genocidio. Y de nuevo, ¿comparte su postura el señor Sánchez? ¿La va a defender el señor Álvarez? Usted ha exigido al Gobierno que corte toda relación con Israel y ha instado a presionar a la Unión Europea para que rompa los acuerdos y fondos que tiene con Israel. No sé si ignorando o pasándose por el forro la histórica sentencia 1161-2002 de la Sala de Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que declaró lesiva para el principio de igualdad y no discriminación la incorporación de contratos públicos de las instituciones españolas de cláusulas administrativas eufemísticamente denominadas de carácter social, que en realidad lo que implicaban era una discriminación ideológica contra las empresas israelíes. Ya sé que es una comparación un poco infantil, pero es como cuando los niños de primero de la ESO les toca competir contra los de cuarto. Es que no hay color. Ya veréis cuando hable la ministra y la vicepresidenta. Ya veréis. ¿Comparte su postura el señor Sánchez? ¿Le va a defender el señor Álvarez? No hay color. 4. Usted se atrevió a declarar en un vídeo que corrió como la pólvora, y créame que no es una broma que me guste hacer, que gracias al reconocimiento suscrito por España, Palestina estaba más cerca de ser libre desde el río hasta el mar. From the river to the sea. Soy consciente de sus denodados esfuerzos por sacar la pata de ese pozo en el que la ha metido, recurriendo a explicaciones tan estrambóticas como que su deseo de siempre es que palestinos e israelíes compartan del río al mar, compartan la economía, compartan los derechos y sobre todo compartan el futuro de paz. Un deseo que se da de bofetadas con 2 siglos de derecho constitucional y con 5 siglos de derecho de gentes, que acreditan que cuando un Estado se declara independiente es porque quiere gestionar de manera independiente, soberana, autónoma, sus territorios, sus ciudades, sus ríos y sus mares, y no compartirlos con otros. Pero sobre todo me preocupa porque su deseo coincide sospechosamente con los gritos de guerra de las organizaciones nacionalistas palestinas más radicales y más violentas, como Hamás y la Yihad Islámica, para quienes la independencia de Palestina es solo el paso previo para la desaparición de Israel como Estado y la aniquilación de sus ciudadanos. Yolanda Díaz utilizó el lema de Hamás en un vídeo. Palestina será libre desde el río hasta el mar. ¿Podría aclararme para qué conste en acta, en su mundo habitado por unicornios de colores que sobrevuelan sobre nubes de algodón, a qué Estado cree que debería de pertenecer Haifa junto al mar? ¿Sugiere que Israel y Palestina deberían compartir la administración de Tiberias?
junto al lago de Galilea? ¿Qué propone hacer con Nazaret, a mitad camino entre el río y el mar? ¿Comparte su postura el señor Sánchez? ¿La va a defender el señor Álvarez? 5. Usted es la líder de un partido que apenas 48 horas antes de esta sesión manifestó haberse enterado por un medio de comunicación de que el gobierno del que usted es vicepresidenta segunda había decidido destinar una partida de 1.000 millones de euros de ayuda para la compra de armamento con destino a Ucrania. Quien calificó ese hecho como muy grave, quien acusó al socio mayoritario del gobierno, el PSOE, de actuar en solitario y con falta de lealtad con el socio de gobierno y de falta de lealtad con los españoles. Le ahorraré a sus señorías el relato de este culebrón, pero le formularé una vez más la pregunta. ¿Comparte su sorpresa el señor Sánchez? Es que esta gente al mismo tiempo es pro-Palestina, que en Gaza hay un genocidio, pero también son pro-Putin. Y les encantaría que terminara la invasión de Ucrania, les encantaría que ganara Rusia. ¿Le engañó también a usted, el señor Álvarez? Sigo. Leo que su partido ha desafiado al PSOE a traer este asunto al Congreso para que podamos llevar a cabo un debate con luz y taquígrafos, para que podamos conocer todos los detalles que Sánchez escondió sobre esta cuestión. Su partido, usted, entiende que tiene que estar sometida democráticamente al debate del Congreso para que lo conozca la ciudadanía y para que los partidos políticos puedan opinar. Nos salimos de la política internacional y entramos en el ámbito del derecho constitucional. ¿Comparte esa visión de las relaciones entre gobierno y parlamento, el presidente del gobierno? 7. Podemos cambiar de aire, señor Díaz. No hay problema, porque sus diferencias con el señor Sánchez rebasan los continentes. Hemos hablado de Europa, de Asia, podemos ir a África. En abril del pasado año, con ocasión de una entrevista televisiva, se refirió a Marruecos como una dictadura. Nadie de su partido acudió a una reunión bilateral con Rabat, según usted, por motivos políticos. De nuevo, es retórico hacerle la pregunta de si comparte su postura el señor Sánchez o el señor Álvarez, porque ya sabemos la respuesta. Fue la portavoz del Gobierno, la señora Alegría, quien le tocó en suerte el papelón de afirmar que estábamos ante una posición personal. Me gustaría que me explicase, quizás necesitemos mucho más tiempo del que disponemos, cómo es posible opinar sobre asuntos de gobierno estando en el gobierno sin que su posición sea una posición de gobierno. 8. Ya que estamos en África, su discrepancia respecto del Sáhara es tan manifiesta que no es preciso seguir en ella. Y 9. Terminaré con otros datos que no le afectan personalmente a usted, sino a su partido. Usted lidera un partido que cuenta entre sus dirigentes a la señora Rego, ministra de Juventud, quien desfila por las calles de Madrid de la mano de una organización terrorista como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que tiene al señor Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, que remite cartas a las empresas españolas advirtiéndoles del riesgo de contribuir al genocidio en Palestina, que tiene como portavoz al señor Errejón, que se permite corregir al ministro de Asuntos Exteriores cuando afirma que Israel es un Estado amigo, apostillando que es un Estado amigo de asesinar palestinos, y que mantiene también como portavoz de Exteriores al señor Santiago, que no solamente está en contra de la ampliación de la OTAN, sino que cree que debería desaparecer. Anda que el equipito es bueno, ¿eh? ¿Comparte el señor Sánchez la postura de sus camaradas? ¿Recibieron del señor Álvarez el respaldo que demandaban? Voy concluyendo, señora Díaz. Ha quedado meridianamente claro que usted y el presidente del Gobierno discrepan en el enorme número de extremos en su política internacional. Pero fíjese, lo más grave de todo no es cuando discrepan, sino cuando coinciden. Porque, como sucede con los relojes estropeados, al menos 2 veces al día dan la hora correctamente. Usted y el señor Sánchez se han puesto del lado de Hamás, el grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre que dejó 1.200 asesinados. El señor Sánchez y usted han elegido el peor momento posible para reconocer al Estado palestino, convirtiendo su gesto en un arma en manos de los terroristas. Usted y el señor Sánchez han deslegitimado la única democracia de Oriente Medio mientras le dan un espaldarazo diplomático a un país, Palestina, donde, escúcheme, no se han celebrado elecciones presidenciales desde el 2005, no hay elecciones parlamentarias desde el 2006 y, por cierto, aquellas no las ganó el partido que está gobernando. En eso tienen ustedes algo en común con Palestina. El señor Sánchez y usted han traicionado a uno de nuestros principales aliados estratégicos en la región al negarle repetidamente su derecho a la legítima defensa. Usted y el señor Sánchez han colocado a España en el centro de la vergüenza internacional. Concluya, por favor. El señor Sánchez y usted han optado por presionar a nuestras empresas, generando importantes pérdidas en nuestras exportaciones. No me importan los prejuicios, termino, señor presidente, que este quilombo les vaya a generar a usted, al señor Sánchez y a su partido. La decisión
de meterse un día con la nación que mejor insulta y a la mañana siguiente con el país que mejor espía del mundo, no creo que les vaya a reportar ningún beneficio a usted, ni a su partido, ni a su gobierno. Pero me preocupan los prejuicios que le vayan a generar a los españoles. Por fortuna, hay patriotas que no están hoy en este Congreso porque están tratando de paliar esos efectos sobre nuestra economía y sobre nuestros ciudadanos en Tel Aviv. Es que es increíble, es increíble. Este diputado Carlos Flores, qué delicatesen, por Dios, qué delicatesen. La última frase de os habéis metido en una semana con el país que mejor insulta y con el que mejor espía. Y no voy a entrar a valorar nada porque es que ante esto todo lo que diga va a empeorarlo. Lo que sí os voy a decir es que estéis atentos todos aquellos que vayáis a escuchar a Yolanda Díaz, que sé que algunos os iréis a la réplica de Carlos Flores, pero los que os quedéis, fijaros, Carlos Flores ha elevado el tono, ha insultado a Yolanda Díaz o a su partido, en ningún momento que no. Pues ya veréis los que se quejan de la política del odio, Yolanda Díaz, ya veréis la que va a liar. Creo que ha dejado claro hasta qué punto Vox desacata el derecho internacional al no reconocer las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2720 y 2728, ni siquiera los 3 dictámenes de la Corte Internacional de Justicia desde marzo de este año. De hecho, señoría, ustedes han dejado claro que se sitúan como unos aliados incondicionales de quienes están cometiendo genocidio, sí, genocidio contra el pueblo palestino, contra las mujeres y los niños de Gaza, en una respuesta absolutamente desproporcionada contra los crímenes de Hamás del pasado 7 de octubre. Señoría, ayer traspasó todos los límites del derecho internacional y de los derechos humanos. Ayer ustedes se reunieron con una persona a la que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención por crímenes de guerra, 48 horas después de que el gobierno de Netanyahu quemara un campamento con niños y niñas dentro. Pedro Sánchez, tu presidente, se reunió con Netanyahu cuando ya estaba bombardeando Gaza, en respuesta a los atentados de octubre. Decir que lo que está ocurriendo es un genocidio es como lo que pasa con el fascismo y la ultraderecha. Todo para ustedes es fascismo, todo para ustedes es ultraderecha, todo para ustedes es genocidio. Es una barbaridad todo lo que está ocurriendo, y ojalá no ocurriese, y ojalá hubiese paz. Su firmeza, señor Flores. ¿Qué firmeza tienen ustedes, señor Abascal? La firmeza de asesinar a 35.000 personas, a 14.000 niños y niñas, a quemarlos vivo. ¿Es esta su firmeza? ¿Dónde están quemarlos vivos? Ustedes, señorías del Partido Popular? ¿Dónde está el señor Feijóo? El socio de Feijóo con un criminal de guerra, mientras él sigue pensando que va a ganar las elecciones europeas. Señorías, se lo digo claramente, la foto de ayer de Abascal y el silencio del señor Feijóo les va a perseguir durante todas sus vidas. Estáis comparando el tono, ¿no? El tono entre el diputado de Vox y la vicepresidenta, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Ese odio, el odio le sale de dentro, eso es algo que no se puede controlar. Les va a perseguir durante todas sus vidas. El gobierno de coalición progresista, al reconocer ayer bilateralmente el Estado de Palestina, señorías, sí ha cumplido con una exigencia del derecho internacional desde la resolución 181 del año 47, con la posición también de este Congreso del año 2014, con la posición, señoría, de 143 estados en la reciente votación del pasado 10 de mayo en Naciones Unidas. Lo digo claramente, señorías. Sí, 2 estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz, en fronteras seguras. Y lo digo, señoría, desde el río hasta el mar, como señala la resolución 181 de Naciones Unidas. Esta es la base del derecho internacional. Otra recogida de cable. Desde esa resolución, la antigua Palestina, ese protectorado británico, eso es lo que dice la resolución del 181, que se divida en 2 estados que convivan en paz, del río al mar, señoría. Ese no es el objetivo del mensaje. Ahora lo estás cambiando. El objetivo del mensaje es otro. Le voy a decir y lo algo. sabes. No soy antisemita. Lo que sí hago es reclamar mi legítimo derecho
a criticar las políticas del gobierno israelí cuando viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Sí, si fuera por su ridícula definición de antisemitismo, señorías de Vox, los 143 estados que votaron el pasado 10 de mayo a favor de que Palestina sea un estado de pleno derecho de Naciones Unidas serían, según ustedes, antisemitas. Ese es el bochorno de lo que ustedes hoy representan en nuestro país. Pero fíjese, si por ustedes fuera, señor Flores, hasta los jueces de la Corte Internacional de Justicia también serían antisemitas. Hombre, para ustedes serían machistas y racistas. Fíjese, lo sería el propio Papa Francisco y una larga de personalidades judías e israelíes como el escritor David Grossman o los familiares de los secuestrados por Hamás que se han manifestado en contra de la operación militar israelí que está provocando la destrucción de Gaza, de su población y poniendo en peligro la vida de los rehenes. Yo lo que no me puede entrar en la cabeza, que yo entiendo, Contri, que tú puedas defender el Estado palestino, que lo quieras defender y quieras que se respeten los derechos humanos. Pero después, ese ataque constante a Israel, que esto no es nuevo, que estos ataques hacia Israel también se lanzaban antes de todo este conflicto que hay ahora encima de la mesa. Es que se ataque tanto a Israel, pero no a los gobiernos palestinos, al gobierno de Cisjordania o a Hamás, que no se le critique por parte de esta mujer, cuando son gobiernos islamistas, que no respetan las normas occidentales, que no respetan los derechos de las mujeres, que no respetan los derechos de los homosexuales, que tanto defendéis ustedes, que después estáis continuamente con la bandera del orgullo, con la bandera feminista, y estáis apoyando a un Estado que va en contra de eso y atacando a un Estado que lo apoya. Señor Flores y señorías de Vox, les voy a recordar algunas declaraciones. En el día 104 de la Guerra de Gaza, el señor Netanyahu dijo: el Estado de Israel tiene que controlar todo el territorio, desde el río al mar, porque eso es lo que ocurre cuando se ejerce la soberanía. Día 104. Es que ahora mismo el conflicto, Yolanda, es que Israel quiere todo el territorio y Palestina quiere todo el territorio. Tampoco hay que ser muy inteligente para saberlo. Hoy, señorías, no les voy a dar un dato, pero sí les voy a dar un nombre. Pedro Varela, ¿les suena? Mira, es uno de los principales tocayo negacionistas del Holocausto en España, presidente de CEDADE, un grupo neonazi y que ha sido condenado por vender libros que señalaban literalmente que todos los judíos son enemigos. Quizás a muchos aquí no les suene, pero seguro que al señor Abascal y a usted, sí. Le tiene que sonar porque ha sido invitado estrella en su cumbre de hace tan solo escasos días. Es más, si no recuerdo mal, se saludaron con cierto afecto y simpatía. Allí recibieron también con honores a dirigentes del Partido por la Libertad de Austria, entre otros, fundados por antiguos jerarcas nazis, señor Flores, nazis. Estos son sus aliados, los aliados de Vox en Israel. Estos son sus aliados. Señora Díaz, a ver cómo te lo explico. Tu ministra, la ministra de Juventud, Sira Rego, puso esto el día que ocurrió el ataque terrorista contra Israel, de Hamás. Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio. Eso es lo que puso tras el atentado contra el pueblo de Israel. Está sentada en la bancada de ministros. Esa mujer defendió los ataques de Hamás. Y señorías de Vox, sí, estamos viviendo un auténtico genocidio. Y hoy, señor Flores, ustedes tienen una auténtica oportunidad, la oportunidad de condenar estos hechos. ¿Condena usted y condenan ustedes, señorías de Vox, los más de 35.000 asesinados en Palestina? Le ruego que me conteste, señor Flores. ¿Condenan ustedes los más de 35.000 asesinados en Palestina o son asesinados de segunda clase? ¿O para ellos no importa nada la vida? ¿Esa es la vida que ustedes defienden?
ruego que cuando suba aquí conteste a esta pregunta, porque tiene usted una auténtica oportunidad. Pero digo más, señor Flores, condenan las terribles imágenes que vimos el domingo pasado de niños y niñas vivas, quemadas vivas en el campamento en Rafah. Le rogaría que me contestara desde tribuna a esta pregunta. Señorías, no... Son expertos en politizar el dolor, en aprovechar las muertes para atacar al adversario político. Con esa contundencia no te vi tampoco denunciar esos 1000 asesinados por Hamás y esos 200 secuestrados que están ahora mismo en Gaza. Es algo tan obvio. ¿Quién quiere que muera gente? ¿Quién quiere que muera gente? No es un genocidio, es un conflicto bélico. Nuestra solución para este conflicto es muy sencilla. Se llama aplicación del derecho internacional. Usted es constitucionalista. Se llama aplicación del derecho internacional. Y le voy a decir cuál es. 1. El cumplimiento estricto de la resolución 2728 del Consejo de Seguridad con un alto el fuego inmediato en Gaza. Lo primero, con carácter inmediato. 2. Ayuda humanitaria masiva gestionada por la UNRWA y la apertura de todos los puestos terrestres, como ha exigido no nosotros, sino la Corte Internacional de Justicia. 3. Responsabilidad por todos los crímenes de guerra, como ha solicitado el fiscal de la Corte Penal Internacional. Señora Díaz, el hecho de venir a esta tribuna, subir a esta tribuna con las respuestas escritas desde casa, trae una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que efectivamente no tiene que molestarse usted en redactarlas. El inconveniente es que a veces responde usted a acusaciones que no se le han hecho. Yo no le he acusado a usted, repase mi discurso si tiene la amabilidad, de antisemita. No la conozco lo suficiente como para saber si las medidas que adopta el gobierno del cual usted forma parte contra el Estado de Israel obedecen a una adversión hacia el pueblo judío o simplemente a una ponderación incorrecta, letalmente incorrecta, de cuáles sean las prioridades de nuestro país en política internacional. No sé si es usted antisemita o si es sencillamente torpe. Señora Díaz, el hecho de venir a esta tribuna, subir a esta tribuna con las respuestas escritas desde casa, trae una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que efectivamente no tiene que molestarse usted en redactarlas. El inconveniente es que a veces responde usted a acusaciones que no se le han hecho. Yo no le he acusado a usted, repase mi discurso si tiene la amabilidad, de antisemita. No la conozco lo suficiente como para saber si las medidas que adopta el gobierno del cual usted forma parte contra el Estado de Israel obedecen a una adversión hacia el pueblo judío o simplemente a una ponderación incorrecta, letalmente incorrecta, de cuáles sean las prioridades de nuestro país en política internacional. No sé si es usted antisemita o si es sencillamente torpe. Respondo a su pregunta, pero para hacerlo necesitaría antes que respondiese usted a una mía. ¿Cuál es la fuente de ese dato? ¿Cuál es la fuente de esos 35.000 asesinados en Palestina? Porque usted, su partido y su gobierno llevan desde el mes de octubre dando por buenos los despachos de noticias de Hamás, dando por buenas las cifras arrojadas por Hamás, con independencia de que éstas vengan desmentidas por la realidad, por medios de comunicación más serios o por estados que tienen servicios de inteligencia en la zona un tanto más acreditados, cuestión de días, de semanas o de meses después. En cualquiera de los casos, volvamos a la cuestión que nos ocupa, y es que la política exterior que ha diseñado usted y el presidente del gobierno a la limón, a veces de acuerdo, a veces en confrontación, es una política tremendamente errada. Es una política perjudicial de entrada para nuestros propios intereses. Usted es ministra de Trabajo y de Economía Social. Soy yo, ya que le estoy interpelando, el que le puede preguntar qué opina usted sobre la noticia que hoy trae un medio de comunicación, en el sentido de que se han reducido en un 37% las exportaciones entre España e Israel en el periodo que va desde enero hasta marzo del 2024 y que eso supone una pérdida de aproximadamente 308 millones de euros para nuestras empresas. Y eso que todavía no hay un embargo. Y eso que todavía no hay una ruptura de relaciones diplomáticas entre Israel y España. Eso
solamente como consecuencia de las políticas de presión sobre los empresarios que ejercen ustedes y sobre la desincentivación que para los empresarios genera la actual situación diplomática. Y otra pregunta, ¿cuál va a ser el próximo quilombo en el que nos metan ustedes? ¿Qué viene después de Argentina y después de Israel? ¿Viene Italia? ¿Van a liarla ustedes con el gobierno italiano? No lo sé. Porque un día se molestan ustedes porque Giorgia Meloni tenga relaciones especialmente cercanas con Vox, participe, Meloni sí, Varela no, en el Viva 24, y al día siguiente le dan ustedes las gracias porque Meloni nos invite al G7. No lo sé si a la próxima la van a liar con Italia. ¿La van a liar con los Estados Unidos? Ahí creo que sí que tenemos bastante más papeletas. Pedro Sánchez y Exteriores ya trabajan con una victoria casi segura de Trump en las presidenciales de Estados Unidos. Nuevamente, titulares de prensa de hoy. Noticia de prensa de hoy. No se me ría porque hay motivos. Pedro Sánchez busca fortalecer su rol como contrapeso mundial a una hipotética victoria del Partido Republicano en los Estados Unidos. Donald Trump y Pedro Sánchez. Donald Trump y Pedro Sánchez. Esto es lo que llamamos un equilibrio internacional. Sánchez quiere una némesis ideológica global, es decir, entablar un diálogo de tú a tú entre Donald Trump y Pedro Sánchez. ¿Vamos a liarla también con los Estados Unidos? Le advierto que las consecuencias serán estratosféricamente mayores que liarla con Argentina, que ya está bien, o que liarla con Israel, que ya está bien. Pero eso es lo que pasa cuando ustedes organizan su política exterior en base a sus apriorismos ideológicos y en base a su estrecha visión de las relaciones internacionales. En base al criterio de que aquellos regímenes que están cercanos ideológicamente a ustedes merecen su apoyo y los que están lejanos su condena. Aunque en estos momentos, ya le digo yo, elija usted el régimen de derechas que quiera. Me da lo mismo. Hungría, Polonia, Eslovaquia, lo que usted prefiera, está a años luz, en términos de calidad democrática, de esa Palestina que usted acaba de reconocer, cuyo presidente, se lo repetiré, fue elegido en el 2005, 19 años atrás, cuyo Parlamento fue elegido en el 2006, hace 18 años. Y, por cierto, es gobernada por el partido que ni siquiera ganó las elecciones. Confío, sinceramente, que en España nos dure menos esto de estar gobernado por el partido que perdió las elecciones. Muchas gracias. ¿Qué os digo? Si ustedes lo habéis visto, espectacular el señor Carlos Flores, diputado de Vox, quien ha achacado a la ministra su incompetencia a la hora de mantener relaciones diplomáticas con otros países. No vamos a escuchar la réplica de la ministra para que empiece a pegar voces. Si os ha gustado la intervención de Carlos Flores, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta qué te ha parecido este debate.